Hemos dado la tarea de conformar un grupo de especialistas que nos ayuden a usted y a nosotros a entenderlo. Nos acompañan Luis Manuel Guerra, el químico Guerra, Miguel Soto, él está en la organización Poder, Project on Organization, Development, Education and Research, y aquí en el estudio Víctor Irales, abogado y consultor de biopolítica y bioderecho. Ya nos dirás de qué se trata esto. Bienvenidos, si me escuchan todos, muchas gracias por tomarnos un ratito y platicar de este tema. A ver, primera pregunta general. Estamos hablando de que ya se cumplió una semana. Hoy, si no tengo mal entendido, se cumple ya el tiempo que da Profepa para que Grupo México explique qué fue lo que pasó y cuáles son los daños. ¿Está sobredimensionado este tema? Es una pregunta para quien quiera iniciar esta mesa de análisis. Adelante. Ok, pues si quieren, si la pregunta se limita a únicamente lo que ocurrió en Guaymas, más bien no es el enfoque más adecuado. El enfoque más adecuado es si hay que dimensionar todo lo que ha causado Grupo México a lo largo de los últimos 20 años, sí, en distintos lados. Sí. El caso de Guaymas es solamente un síntoma de una enfermedad mucho más grande. Claro, sí, de este historial de negligencia. Sí quisiéramos entrar con ello, Miguel, pero de entrada, a ver, específicamente este tema, porque recordemos que en este año ya van dos situaciones con Grupo México, pero específicamente el de Guaymas, los 3,000 litros de ácido sulfúrico derramado en el Mar de Cortés, ¿está bien dimensionado o está sobredimensionado? Si me lo permiten, yo diría que efectivamente es cuestión de alarma. Es cuestión de alarma. Y que sobre todo Profepa tiene mucha información que nos debe. En principio de cuentas, un derrame de ácido sulfúrico no es poca cosa. El ácido sulfúrico de entrada causa el rompimiento celular de los organismos, ¿no? Estamos hablando de que en un polígono vital para la biodiversidad en el planeta, se están vertiendo, dice Grupo México, porque la autoridad de la Profepa no ha verificado la información. Dice que se derramaron 3,000 litros de ácido sulfúrico. Estamos hablando de que de entrada ya hay una modificación grave al pH del agua, ya hay una afectación a la vida silvestre del polígono marino. Tenemos que va a haber un desequilibrio al ciclo del nitrógeno, cuestión que es gravísima, porque de ello dependen sistemas arrecifales, dependen corales, etcétera, ¿no? Estamos hablando de cadenas tróficas y estamos hablando de una afectación a la salud de la población, que de entrada no se ha evaluado desde 2014 con el tema del derrame en Río Sonora, y Bacanuchi por lixiviados. Entonces, no es un tema menor, sí es un tema grave. ¿Por qué? Porque hasta la fecha no hay ningún estudio que nos revele cuál ha sido el impacto ambiental de este derrame, ¿no? ¿En qué tiempo se verían las reacciones, los daños? ¿Es inmediato? El problema es que no es inmediato porque no hay protocolos por parte ni del gobierno de Sonora ni por parte de Grupo México para atender estas emergencias y desastres ambientales. De entrada, pues están reprobados, tanto el Estado de Sonora, el gobierno de la gobernadora Pavlovich y Grupo México están reprobados en temas de protocolos de prevención, monitoreo y de reacción a desastres ambientales. Ahora, Químico Guerra, ¿estás de acuerdo con esta aseveración que nos da Víctor? Porque hay que dimensionar las cosas realmente con los hechos, no con supuestos. El derrame desafortunado y que tiene que llevar sanciones y tiene que encontrarse precisamente todo el protocolo, pero fue una situación que no causó daño a la vida marina. Efectivamente, el ácido sulfúrico es una sustancia corrosiva, dependiendo también de la concentración que haya tenido, pero yo hice el cálculo de que estos 3,000 litros en un área de 100 por 100 metros cuadrados, o sea, una cuadra, ¿no? 50 metros de un lado del derrame y 50 metros del otro, por 3 metros de profundidad, con la velocidad de difusión y de disolución que tiene el ácido sulfúrico, en alrededor de 11 minutos quedó totalmente neutralizado y disuelto en el volumen de agua. Este volumen de 100 por 100 metros por 3 son 30,000 litros. Se derramaron 3,000, o sea, 10,000 veces
el volumen. Fue una dilución de 1.000. Yo le preguntaría al químico si nos puede decir cuál fue precisamente el método de mitigación que utilizó Grupo México. ¿Cuál fue qué, perdón? ¿Cuál fue la medida, el método de mitigación que utilizó en este momento Grupo México para mitigar precisamente el ácido sulfúrico? ¿Y por qué precisamente ese método no funcionó, que fue el mismo que emplearon en el derrame de lixiviados en Sonora, pues también en Bacanuchi y Río Sonora? ¿Por qué no sirvió? Y en este momento usted dice que sí sirve. ¿Y cuál es ese método? Pero yo no dije que sirvió, yo dije que lo que sucedió no causó daño ambiental importante. La dilución de estos 3,000 litros en el volumen de agua que yo estoy mencionando, de 100 por 100 metros cuadrados, o sea, 50 metros a cada lado del derrame, que se neutralizó en 11 minutos exactamente. Esa es la velocidad de dilución del ácido sulfúrico. No hubo afectación a la vida marina y yo separaría además los dos casos, el derrame en el río Sonora y porque son diferentes. Sí se activaron los protocolos de emergencia por parte de los trabajadores, están bien capacitados en ese sentido, y inmediatamente se colocó un tapón para neutralizar el ácido con carbonato y se cerró la válvula adecuadamente. Fue un incidente desafortunado que debe sancionarse, debe de corregirse, pero es irresponsable el estar infiriendo de que hubo daño a la vida marina, daño al pH del mar. Esto no es cierto. En 11 minutos quedó totalmente neutralizado. Si alguien se hubiera echado un clavado 12 minutos después del derrame, hubiera encontrado un mar en perfectas condiciones. Miguel Soto, ¿algún comentario? Sí, que aquí se está hablando de inferencias y tal, pero no sé si, doctor, o el químico, usted supervisó la operación con muchísima certeza de lo que ocurrió. No sé si más bien se está basando únicamente en la versión que da Grupo México, como ya lo ha hecho anteriormente, con información falsa, no usted, sino Grupo México. Y la otra cosa es, estos cálculos que hace son interesantes. Sin embargo, ya hay cuestionamientos, versiones periodísticas que están hablando de que Grupo México otra vez mintió y realmente no fue un derrame de unos minutos, sino que fue de varias horas, y lo trae el Universal por ahí publicado hace un rato. Entonces, no es, parece ligero hablar de que no hay impactos ahorita si no se ha ido a hacer un muestreo o analizar todo esto, ¿no? Y sí es importante verlo como un enfoque mucho más amplio, porque hay reincidencia ya, son muchos los casos. 22. No es solamente este. Exacto, 22 que desde Poder hemos documentado en México, Estados Unidos. Por eso es que nosotros sí pedimos que se vea con un enfoque mucho más amplio de lo que ha ocurrido en Guaymas. Y yo también quisiera intervenir porque, de entrada, efectivamente, nos dice Grupo México, porque es Grupo México, no una autoridad. Grupo México nos está diciendo que hubo un derrame por parte a causa de 3,000 litros. Ninguna autoridad ha verificado que efectivamente por eso, pues, los datos que da el químico Guerra, pues, son completamente desestimables, porque no ha habido un estudio de campo hasta el momento para poder... El químico está okay. Adelante, químico. Sí, yo considero que eso de desestimar a una persona o no tiene que ver con los datos duros y con la verdad. Fueron 3,000 litros, se activó el protocolo de emergencias por parte de los trabajadores y efectivamente no fueron horas el derrame, fueron 3,000 litros, lo cual equivale a 3 tinacos de los que tenemos en casa, y en el área que yo comenté de 100 metros cuadrados por 100 y 3 de profundidad, el ácido quedó totalmente neutralizado en 11 minutos. Bueno, pero ¿de dónde saca usted la información? Exacto. El protocolo. ¿De Grupo México? Y que está disponible. Yo no estoy defendiendo a Grupo México, quiero dejarlo muy claro. Lo que yo estoy diciendo es de que no es responsable por parte de los que estamos involucrados en el medio ambiente de hacer aseveraciones incorrectas acerca de la alteración del pH en el mar, de que hubo afectación. No hay datos, que no hay ninguna información verificable.
Eso es lo que estamos diciendo, precisamente que se necesita hacer la investigación, que se necesita hacer una verificación, que se necesita hacer una inspección y que necesitamos los datos duros. No podemos estar diciendo que no fue grave a raíz de un boletín que está dando datos por parte de la propia empresa que está cometiendo el ecocidio. Una investigación que se ha responsabilizado tanto la Semarnat como Profepa de hacer, se supone que ya se está haciendo, y qué podríamos esperar de los resultados de esa investigación. ¿Qué podríamos? Y que de entrada hay elementos objetivos para tener ahora sí que el tipo penal que viene dispuesto, por ejemplo, en el 414, 415 del Código Penal, precisamente por la falta de medidas preventivas. Estamos hablando de que el gobierno de Sonora acaba de declarar que no tenía medidas o protocolos precisamente de respuesta ante una situación como esta. Estamos hablando que Grupo México, su protocolo fue precisamente usar bicarbonato sódico. La vez pasada en Río Sonora y Bacanuchi usaron cal. Esos no son protocolos, que me disculpen, pero esos no son protocolos, ni tienen idea entonces de cómo va un protocolo de prevención, de mitigación y de control. Entonces, estamos hablando de que aún no han podido reparar, ni siquiera hacer el intento de reparar el daño ambiental en Bacanuchi, en Río Sonora, en Zacatecas, en menos de un año, ¿no? Entonces, por supuesto, están todos los elementos objetivos del tipo penal dispuestos en el 414, 415, Código Penal Federal, y también en lo dispuesto por el que lo mismo esperaríamos de esta investigación, que ayer el secretario de Medio Ambiente dijo que se iba a investigar no solamente el caso de Guaymas, sino los 22 temas que tiene abiertos Grupo México. Lo que dijo ayer el secretario es algo que hace que retiemble ahora sí que la historia del derecho ambiental en México, porque por primera vez un secretario está diciendo que va a utilizar las facultades dispuestas en la LEGEPA, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y la Ley Federal de Responsabilidades Ambientales. Entonces, por supuesto, está diciendo el secretario, es el primer secretario que está diciendo que tiene las facultades para ir por la extinción de los permisos y licencias, incluso la cancelación de concesiones. Me queda ya escasamente 40 segunditos. Rápidamente quisiera un comentario final. Inicio con usted, químico Luis Manuel Guerra. Yo quisiera que habláramos con seriedad en este caso. Efectivamente hay tema y causa de preocupación, pero los hechos, en este caso, me estoy refiriendo concretamente a este caso, podríamos estarnos toda la noche hablando de todos los otros casos. En este caso no hubo daño a la vida marina, fue un derrame desafortunado que, como dije, debe de investigarse y debe de sancionarse. Sí existe el protocolo de respuesta, se accionó correctamente, fue un derrame menor que quedó neutralizado en 11 minutos. No fue un desastre, ni es un ecocidio, ni hubo afectación a la vida marina. Estos son hechos contundentes. Gracias, químico. Miguel Soto, ¿cómo estás? Adelante. Gracias, y gracias también a los colegas por esta discusión que estamos teniendo. Los datos que da Grupo México son falsos. Sacar conclusiones a partir de datos que proporciona la misma empresa que acusada o señalada es muy aventurado, es muy arriesgado. Lo que sí es importante es ver el enfoque mucho más amplio de reincidencias y que sí se tomen medidas ya ejemplares contra estas corporaciones, y una medida de estas ejemplares puede de las concesiones para poder comenzar ahora sí a dar un ejemplo de que realmente se combate la impunidad ambiental. Víctor Irales. La declaración de ayer del secretario Víctor Toledo es un parteaguas en la historia del derecho ambiental en el país. Efectivamente, sentar un precedente de utilizar las facultades que tiene la Semarnat para ir por la extinción de permisos y licencias y, sobre todo, ir por incluso la cancelación de concesiones, bueno, pues es un precedente que es más que bienvenido y aplaudido por quienes estamos trabajando siempre por la defensa del medio ambiente. Vamos a estar muy pendientes de lo que arroje la investigación, tanto en el caso de Guaymas como en los 22 casos que tiene en su historial Grupo México. Víctor Irales, muchísimas gracias por estar aquí en el estudio. Químico Luis Manuel Guerra, gracias por acompañarnos. Miguel Soto, muchísimas gracias a todos por su opinión, por sus comentarios y por la luz que arrojan en este tema del derrame allá en Guaymas por parte de Grupo México. Muchísimas gracias, muy buenas noches.